Hola a todos y bienvenidos un día mu, a vuestro canal favorito de chismes de telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de teneros de nuevo aquí porque, madre mía, tenemos mucho de copyright hablar hoy. Prepárense porque la cosa se va a poner jugosa, muy jugosa. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la relación superíndice 3N entre nuestros dos protagonistas turcos queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Como sabu copyright la química entre ellos en la pantalla en Erkenci fue simplemente electrificante, lo que llevó superíndice 3 a muchos fans a esperar y desear que su amor traspasara la pantalla. Pero amigos, parece que la realidad es mucho complicada, y lo que vamos a revelar hoy, preparaos para alucinar. Antes de que nos metamos de lleno en este drama superíndice 3N digno de telenovela, quiero recordaros rápidamente que os suscribo a este canal si os gusta estar al día de todos los cotilleos, noticias exclusivas y dramas de vuestras estrellas turcas favoritas. No os perdéis ni una sola actualización superíndice 3N asu que haced clic en el botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activad la campanita para no perderos nada. Vamos a ser una gran familia de fans de las telenovelas turcas. Bien, ahora vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan genes de pasión superíndice 3N, romance y esa química que solo se ve una vez en la vida. Pero detrás de las maras, la historia parece ser muy diferente. Y no solo diferente sino que podríamos decir, tensión superíndice 3N. Enfado. Secretos ocultos. Durante mucho tiempo después copyright de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci se especuló superíndice 3 mucho sobre su relación superíndice 3N. Ambos siempre fueron muy copyrighticos y negaron cualquier tipo de romance, insistiendo en que eran su superíndice 3 lo buenos amigos y colegas. Pero claro, ¿qué copyright N se cree eso con la cantidad de chispas que saltaban en la pantalla? Muchos pensamos que era una estrategia para mantener su vida privada alejada de los focos, algo comprensible. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a tomar un giro, digamos, inesperado. Can Yaman, conocido por su carisma y su personalidad arrolladora, empezó superíndice 3 a hacer comentarios que no sentaron nada bien a Demet. Comentarios que, según muchos, eran bastante sexistas y que la reducían a ser simplemente una cara bonita. Su copyright escandaloso. Recordar copyright y aquellas declaraciones suyas sobre la importancia de la química física en una pareja romántica en la pantalla. Dijo algo como que el público necesita ver la atracción superíndice 3N real, el deseo, y eso no se puede fingir. Mucha gente interpreta superíndice 3 esto como una forma de minimizar el talento actoral de Demet y atribuir el con diéresis copyright sito de la serie a su atractivo físico. Y claro, eso no le hizo ninguna gracia a Demet. Fuentes cercanas a Demet aseguran que se sintió superíndice 3 profundamente herida y decepcionada por estas declaraciones. Ella es una actriz talentosísima, con una gran trayectoria a sus espaldas, y sentía que Can estaba menospreciando su trabajo y su esfuerzo. Se dice que hubo fuertes discusiones entre ellos, aunque siempre intentaron mantenerlo en secreto. Y no su superíndice 3 lo discusiones verbales, sino también copyright N tensión superíndice 3N palpable en el set. Algunos copyright técnicos de grabación superíndice 3N me contaron que la energía entre ellos cambiaba radicalmente cuando las maras se apagaban. Ya no había sonrisas lidas ni bromas, sino miradas frías y una distancia que se podía acortar con un cuchillo. Imaginen trabajar en esas condiciones. Pero la cosa no queda aún. El secreto final que vamos a revelar hoy, tiene que ver con un proyecto que ambos han planeado hacer juntos. Después copyright de Erkenci varias productoras se pelearon por volver a juntarlos en una nueva serie. Y de hecho llegaron a firmar un preacuerdo para protagonizar una comedia romántica que prometió a ser otro bombazo. Se hablaban de cifras millonarias, contratos de publicidad y hasta posibles nominaciones a premios internacionales. El proyecto se llamaba tentativamente Amor Accidental, y la trama giraba en torno a dos personas completamente diferentes que se veían obligadas a convivir por circunstancias inesperadas. El superíndice 3N parecua escrito a medida para ellos, explotando al máximo su química y sus personalidades contrastantes. Sin embargo, a última hora, Can se hecho superíndice 3 atru la razón superíndice 3N. Según fuentes internas, no estaba de acuerdo con el guión.
Le parecua que el personaje de Demet tenía mu ese peso que el suyo y no quería que se repitiera la historia de Erkenci Kwai, donde muchos consideraban que Demet era la verdadera estrella. Su amigos parece que el ego de Kan llaman es mu, ese grande que la mismísima Estambul. Y no solo eso. También copyright N se rumoreaba que Kan no estaba de acuerdo con la evolución superíndice 3N de su personaje, que lo veía demasiado blando y poco desafiante. Quiero un papel con mu ese aristas, mu ese oscuro y complejo, algo que le permitiera demostrar su versatilidad como actor. Al parecer, propuso varios cambios al guión superíndice 3N, pero los productores se negaron, argumentando que el atractivo de la serie radicaba en la fu superíndice 3 mula probada de la comedia romántica con toques de drama. Esto, por supuesto, enfureció superíndice 3 a Demet a UN mu S. Se sintió superíndice 3 utilizada y traicionada. Agua confiado en Kan y Agua apostado por ese proyecto, y con diéresis copyright L, por puro egoísmo, lo Agua echado por tierra. A partir de ese momento, la relación superíndice 3N entre ellos se rompió superíndice 3 por completo. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de hablarse y según dicen, no se pueden ni ver. La ruptura fue tan abrupta que incluso afectó superíndice 3 a su círculo de amigos en común. Muchos tuvieron que elegir bando y evitar hablar de uno con el otro para no generar conflictos. Una autocopyright-ntica telenovela en la vida real. Demet, por su parte, decidió superíndice 3 seguir adelante con su carrera y enfocarse en nuevos proyectos, demostrando que podía brillar por su sola. Pero aquí viene la parte mu, ese jugosa de todo este asunto. El secreto final que os prometo. Atentos porque esto es fuerte. Resulta que durante las grabaciones de Erkenci Kwai, Demet estaba pasando por un momento personal muy difícil. Estaba lidiando con problemas familiares y con una ruptura sentimental. Y según me han contado, Kan fue un gran apoyo para ella en ese momento. Los problemas familiares de Demet eran bastante serios. Su madre estaba pasando por una enfermedad delicada y ella tenía que lidiar con la presión superíndice 3N de su trabajo y la preocupación superíndice 3N por su familia. La ruptura sentimental, por otro lado, fue especialmente dolorosa porque ella estaba muy enamorada de su pareja y no se esperaba la separación superíndice 3N. Fue un momento de gran vulnerabilidad para ella. La ayudó superíndice 3 a superar sus problemas, la animó superíndice 3 a seguir adelante y le brindó superíndice 3 un hombro en el que llorar. De hecho, mucha gente cercana a ellos asegura que durante esa con diéresis copyright poca, Kan estuvo realmente enamorado de Demet. La veía como una mujer fuerte, talentosa y hermosa, tanto por dentro como por fuera. Se sentía atraído por su energía, su sentido del humor y su capacidad para superar las adversidades. Muchos en el set comentaban que Kan la miraba con ojos de enamorado y que hacía todo lo posible por protegerla y hacerla sentir bien. Incluso se dice que le escribía poemas y le regalaba flores. Un autocopyright ntico galu, N de telenovela. Pero ella, debido a sus propios problemas, no estaba en el mismo punto y no pudo corresponder a sus sentimientos. Estaba demasiado enfocada en superar sus propias dificultades y no se sentía preparada para iniciar una nueva relación superíndice 3N. Además, tenía miedo de mezclar su vida personal con su vida profesional y de que un romance con Kan pudiera afectar negativamente la serie. Le tenía mucho cariño más menos o respeto a Kan, pero no estaba enamorada de con diéresis copyright L. Ahora, la teoría que muchos manejan es que Kan, al no ser correspondido, sintió superíndice 3 una especie de resentimiento hacia Demet. Y que todos sus comentarios posteriores, y su negativa a trabajar con ella de nuevo, son una forma de venganza por haber sido rechazado. Su copyright digno de un culebro superíndice 3N venezolano. Un culebro superíndice 3N con todos los ingredientes, amor no correspondido, celos profesionales, egos inflados y secretos inconfesables. Algunos incluso se atreven a decir que Kan nunca superó superíndice 3 el rechazo de Demet y que eso lo marcó superíndice 3 para siempre. Es una historia muy triste, la verdad. Dos personas que tenían una química increíble en la pantalla, que podrían haber formado una pareja maravillosa, pero que por culpa del ego, el resentimiento y los malentendidos, terminaron enemistados. Y lo peor de todo es que probablemente nunca sabremos la verdad completa de lo que pasó superíndice 3. Ambos han mantenido silencio al respecto y han evitado hablar del tema en público.
Lo que sabemos es que su relación superíndice 3n profesional y personal es completamente rota y que es muy poco probable que volvamos a verlos juntos en la pantalla. Una lástima para todos los fans que soñaban con un romance entre ellos. Este drama nos enseña más menos a que detrás del glamour y el brillo de las estrellas de televisión superíndice 3n, hay personas reales con sentimientos y problemas como los de cualquiera. Y que la fama y el con diéresis copyright cito no siempre son suficientes para garantizar la felicidad. Nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que a veces, incluso las personas cercanas pueden decepcionarnos. También Copyright N nos muestra el lado oscuro de la industria del entretenimiento, donde el ego, la competencia y la presión superíndice 3n pueden afectar negativamente las relaciones personales. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mola relación superíndice 3n entre Kanyaman y Demet Özdemir, que parecua idúlica en la pantalla, se ha deteriorado con el tiempo debido a comentarios desafortunados, decisiones profesionales controvertidas y posiblemente sentimientos no correspondidos. Un autocopyright drama que nos recuerda que las apariencias engau más menos han y que la verdad de true, de las CEU, Mara suele ser mucho compleja de lo que imaginamos. Y que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3n. Pero la historia no termina acu. Aunque Kan y Demet han seguido caminos separados, sus carreras continúan brillando con luz propia. Kan ha conquistado el mercado italiano y se ha convertido en una estrella internacional. Demet por su parte sigue cosechando con diéresis copyright citos en Turquía y se ha consolidado como una de las actrices queridas y respetadas del país. Ambos han demostrado que son talentosos y perseverantes, y que pueden superar cualquier obstáculo que se les presente. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta inmersión superíndice 3n profunda en el drama superíndice 3n entre Kanyaman y Demet Özdemir. Menuda historia, Una historia llena de giros inesperados, secretos ocultos y emociones a flor de piel. Espero que hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado investigando y contándoles todos los detalles. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado contándoos todos estos cotilleos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles las mejores noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright pensu is de todo este asunto? Creo copyright is que Kanyaman tiene razón superíndice 3n al sentirse asu. ¿O pensu is que esto siendo injusto con Demet Özdemir? Dejad vuestros comentarios abajo y contadme vuestras teorías. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son el combustible que alimenta mi pasión superíndice 3n por las telenovelas turcas. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like, lo compartís con vuestros amigos y familiares fans de las telenovelas turcas, y os suscribís al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Vuestra suscripción superíndice 3n me ayuda un monto superíndice 3n a seguir creando contenido para vosotros. Asu que no os olvido copyright is de activar la campanita para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es una telenovela, asu que disfruten cada capítulo.